Mis padres me desalojaron, así que en secreto compré su casa y tripliqué la renta. Tenía 22 años, estudiaba para obtener mi título universitario y trabajaba a medio tiempo en un pequeño supermercado que apenas me daba lo justo. Mis padres, Tom y Linda, tenían una idea fija sobre cómo debía desarrollarse mi vida, sin importarle en absoluto lo que yo realmente deseaba. Aquella noche en la mesa, mientras comía un pastel de carne demasiado cocido, se abrió un tema que había estado latente. Mi padre, con esa falsa preocupación que siempre empleaba, empezó a preguntarme por mi carrera y cómo estaba yendo en mi trabajo, esperando que siguiera el camino que ellos imaginaban. Sentí como mi corazón se aceleraba al tener que enfrentar la conversación de cambiar de carrera. Con voz temblorosa les confesé que estaba pensando en cambiar de carrera, de negocios a ciencias de la computación. La reacción fue instantánea, mi padre se quedó pasmado, mientras mi madre no se andaba con rodeos, bromeando de manera cruel sobre mi supuesta falta de juicio. La atmósfera se volvió insostenible, mi padre, enojado, dejó caer una verdad dolorosa: si quieres decidir por ti mismo, tendrás que hacerlo solo. En ese instante comprendí que para ellos no importaba lo que yo quisiera, yo solo era un proyecto al servicio de sus planes. Esa noche, abrumado por una mezcla de rabia, tristeza y determinación, supe que tenía que tomar un camino propio, aunque eso significara romper los lazos familiares de la manera más dolorosa. Después de aquella tensa cena, regresé a mi habitación con el corazón hecho trizas y, sin buscar confrontación, tomé la dura decisión de enfrentar mi realidad. Salí a hablar con Ashley, la única persona que verdaderamente me comprendía. Su voz calmada me instó a asumir mi vida con valentía: eres adulto, ya no debes vivir bajo las órdenes de tus padres. Con esas palabras resonando en mi interior, decidí que había llegado el momento de actuar en mi propio beneficio. Al día siguiente, me armé de valor y fui a la sala de estar a enfrentarlos directamente, anunciándoles que había decidido cambiar mi carrera a ciencias de la computación. La respuesta fue devastadora: mi madre, fría y directa, me concedió apenas 24 horas para empacar mis cosas, y mi padre, con tono severo, dejó en claro que, si quería forjar mi propio futuro, debía hacerlo sin ellos. Esa fue la noche en que me convertí en el exiliado de mi propia familia. Me vi forzado a abandonar el hogar en el que crecí, sintiéndome abandonado y traicionado por quienes se suponía deberían haberme apoyado. Inmediatamente después de ser echado, mi mejor amigo Max se convirtió en mi refugio. Con él, encontré un techo temporal en su pequeño apartamento, aunque se notaba el olor a pizza vieja y sudor de gimnasio en cada rincón. Durante esos días de incertidumbre, todo mi mundo se desmoronaba: el abandono de mi hogar, el desgarrador sentimiento de inutilidad y la sensación de estar en una lucha constante por no ahogarme en la adversidad. Entre clases, trabajos agotadores y una inminente crisis económica, me vi obligado a abandonar la universidad. El peso del fracaso era abrumador, pero cada día me enfrentaba con la amarga realidad: ahora vivía solo, sin el apoyo ni la red de seguridad de mis padres, y dependía únicamente de la generosidad de Mac, aunque sabía que no podía seguir siendo una carga para él indefinidamente. La presión y la necesidad me llevaron a buscar cualquier oportunidad para ganar dinero. Comencé a trabajar en el restaurante Sunnyside, un lugar que parecía haber quedado atrapado en los años 80, donde mis días se llenaban de largas horas volteando hamburguesas y limpiando sucios pisos, y mis noches se transcurrían como guardia de seguridad en un edificio de oficinas vacío, donde la monotonía se mezclaba con el cansancio extremo. En medio de ese caos, me esforzaba por no dejar que mi pasión por la tecnología y la programación se desvaneciera. Durante uno de mis descansos en el restaurante, mientras repasaba algunos códigos en una computadora detrás del mostrador, un cliente inusual hizo una pregunta inesperada: ¿te interesa la programación? Su interés me abrió una ventana de esperanza. Aunque en ese momento parecía solo otra cara en la multitud, este encuentro casual significó el inicio de un cambio radical. Ese mismo día, tan solo a la vez que luchaba contra la fatiga y el estrés, recibí el impulso de enviar mi currículum a través de la tarjeta de presentación que aquel hombre amablemente me entregó. No pasó mucho tiempo antes de que ese pequeño rayo de esperanza se convirtiera en una oportunidad real. Unos días después, mientras hacía el turno nocturno en el edificio vacío, mi teléfono vibró. Había llegado un correo invitándome a una entrevista para un puesto de nivel inicial en tecnología de la información en una pequeña startup. El miedo y la ansiedad me invadieron, pero recordé todas las noches de esfuerzo en soledad, repasando conceptos y resolviendo problemas de programación. Con el corazón acelerado, me presenté a la entrevista, vistiendo con lo poco que tenía y mostrando mis proyectos personales de codificación. La entrevista fue simple pero crucial: aunque no tenía título universitario, mi pasión, autodescubrimiento autodidacta y determinación se hicieron notar.
Tina, la jefa, parecía renuente al principio, pero tras hacerme resolver un desafío en el momento, mi esfuerzo fue reconocido, abriéndome la puerta para comenzar en ese nuevo mundo. Así, mi vida dio el primer gran paso hacia un futuro mejor, dejé de ser el chico sin rumbo para convertirme en un profesional en el área de tecnología. Inicié mi andadura en esa empresa en condiciones bastante humildes, como un técnico de nivel inicial, pero sentía que, por fin, estaba en el lugar adecuado. A pesar de tener que continuar compaginando el restaurante y el trabajo nocturno, mi compromiso con la startup fue total. Tina y Trevor, mis supervisores, me guiaron y alentaron, empujándome a no conformarme y a seguir aprendiendo a cada paso. Muchas noches se convirtieron en batallas contra el cansancio, pero cada pequeño logro me devolvía la esperanza y reafirmaba que había tomado la decisión correcta. Poco a poco, fui asumiendo desafíos que antes parecían insuperables, proyectos complejos, prácticas de codificación en vivo y la resolución de problemas que requerían horas de concentración constante. La transición fue gradual pero firme, pasé de ser un simple empleado a asumir mayores responsabilidades en la empresa. Tina notaba que, a pesar de los errores y tropiezos iniciales, tenía potencial para liderar proyectos más ambiciosos. Recuerdo aquella tarde en la que me llamó a su oficina para lanzarme uno de los desafíos más importantes de mi carrera, dirigir un proyecto de actualización del sistema de una gran corporación. La presión era inmensa, y el simple hecho de pensar en esa responsabilidad me provocaba una mezcla de euforia y terror. Preparé mi presentación durante semanas, trabajando sin descanso para perfeccionar cada detalle. La culminación de ese esfuerzo fue la sesión de presentación frente al cliente, en la que, a pesar de algunos tropiezos, logré transmitir mi visión y la viabilidad de la solución propuesta. El aprobado del cliente no solo consolidó mi posición en la empresa, sino que también marcó el inicio de una transformación personal, de sobreviviente a alguien que comenzaba a prosperar y encontrar su lugar en un entorno que valoraba mi capacidad para innovar. A medida que fui demostrando mi valía, las oportunidades se hicieron más frecuentes. Tina me promovió a una posición a tiempo completo, lo que representó para mí la culminación de años de lucha y sacrificio. Esa promoción no solo significó el fin de los trabajos dobles y agotadores, sino que también abrió la puerta a nuevos retos, proyectos más ambiciosos, la responsabilidad de liderar equipos y la posibilidad de forjar una carrera en la que me sentía finalmente respetado y valorado. Cada nuevo día en la empresa era una reafirmación de que había dejado atrás aquella etapa oscura en la que me sentía arrancado de mi hogar y sin rumbo. Ahora, trabajar en tecnología ya no era simplemente un medio de sobrevivencia, sino la forma de construir mi propio futuro, basado en mis habilidades y en la pasión que siempre había tenido por la informática. El éxito en el trabajo me impulsó a dar otro salto trascendental en mi vida, fundar mi propia empresa de tecnología. Con años de experiencia acumulada, un pequeño pero dedicado equipo a mi lado, y una red de contactos que se fortalecía con cada proyecto, decidí que era el momento de apostar por mí mismo. Montar la empresa fue una experiencia extrema, noches de insomnio, montones de papeleo, incertidumbre ante cada decisión, pero también una emoción única que solo se experimenta al perseguir un sueño largamente acariciado. Poco a poco, mi empresa fue ganando contratos importantes y el flujo de ingresos comenzó a ser suficiente para dejar atrás la inestabilidad de mis antiguos días. Ya no era el chico que se conformaba con trabajos temporales para sobrevivir, era un empresario en crecimiento, forjando su camino en el mundo de la tecnología. Con la estabilidad económica y el éxito profesional transformándose en parte de mi nueva vida, empecé a replantear mi futuro personal. Ashley, quien había estado a mi lado en los momentos más oscuros, y yo comenzamos a soñar con construir un hogar propio. Tras años de alquiler y lucha, la idea de comprar una casa se volvió cada vez más real. Visitábamos listados, recorríamos casas en fines de semana y visualizábamos el lugar ideal para formar una verdadera base para nuestro futuro juntos. Fue en ese contexto de estabilidad y esperanza que me topé con una idea inesperada: la casa donde crecí, donde mis padres aún residían, estaba a la venta. La noticia me impactó profundamente. Esa propiedad había sido testigo de mi infancia, de todas las luchas y desencuentros familiares, y en el fondo, representaba una parte importante de mi historia. Con lo que había ahorrado gracias a los años de sacrificio y tras haber consolidado una vida de la que estaba verdaderamente orgulloso, tomé una decisión audaz y, en cierto modo, simbólica. Sin que ellos lo esperaran, puse una oferta por la casa donde crecí. Cerré el trato y, de repente, me convertí en el propietario de la casa en la que mis padres habían vivido, sin imaginar jamás que volveríamos a cruzarnos de esta forma. Al día siguiente, recibí una llamada del encargado de la propiedad informándome que los inquilinos, entre ellos mis padres, querían discutir el tema de la renta y otros problemas.
Cuando asistí a la reunión de arrendadores, mi padre me abrió la puerta sin reconocerme de inmediato. Él no esperaba ver al hijo que habían echado, y allí estaba yo, con una presencia que mostraba que había tomado el control de mi destino. Con total franqueza y sin dobleces, anuncié que la renta sería triplicada. La respuesta fue, como era de esperarse, de asombro y de resignación. Mis padres no podían hacer nada, atrapados en una situación sin salida, pues su crédito estaba por el suelo y sus opciones eran mínimas. Ese momento fue agridulce. Por un lado, sentí una especie de justicia retumbante, la culminación de años de humillación y represión. Por otro, el vacío de saber que ninguna cantidad de dinero o podía reparar las heridas del pasado, ni devolver lo que perdí al ser rechazado cuando más lo necesitaba. A lo largo de este viaje, mi vida dio vueltas y revueltas que nunca hubiera imaginado en mis peores momentos. Recuerdo con nitidez las noches en las que, después de que mis padres me echaran, me sentía abandonado y perdido, aquella sensación de tener el mundo en mi contra y de no contar con nada más que la compañía de un amigo que, a pesar de todo, me daba cobijo. También atesoro los días en los que, a pesar del cansancio y de la incertidumbre, me aferraba a la esperanza que me brindaba el pequeño resplandor que empezó en aquella entrevista de la startup. Esos momentos fueron el punto de inflexión que transformaron mi desolación en una nueva oportunidad para reinventarme. A medida que fui avanzando en mi carrera, comprendí que cada obstáculo, cada discusión, cada jornada doble de trabajo en el restaurante y el turno de seguridad, cada lágrima derramada en silencio era, en realidad, un peldaño hacia algo más grande. Trabajé incansablemente, sacando fuerzas del interior cuando parecía que me faltaban, y aprendiendo a no tenerle miedo al fracaso. Con cada proyecto, cada línea de código, fui construyendo la confianza necesaria para no dejarme vencer por el miedo a equivocarme. La presión y las largas jornadas nunca se sintieron como un castigo, sino como el precio a pagar por mi libertad y mi autonomía. En la empresa, bajo la tutela exigente pero justa de Tina, aprendí que la verdadera resiliencia radica en saber levantarse después de cada caída. Cada consejo que me dio fue un recordatorio de que el éxito no es algo que se gana de la noche a la mañana, sino a base de esfuerzo, autocrítica y, sobre todo, de atreverse a soñar en grande. La sensación de ver como un proyecto importante, que en un principio parecía inalcanzable, se convertía en realidad y recibía la aprobación de clientes y superiores fue, sin duda, la mayor recompensa a mi lucha. No solo en el ámbito profesional experimenté una transformación, mi vida personal también dio un giro importante. Ashley, mi compañera y refugio en los momentos más oscuros, fue fundamental para mantenerme enfocado. Su fe inquebrantable en mí, a pesar de las adversidades, me recordó que nunca debía renunciar a mis sueños. Juntos compartimos pequeñas victorias y grandes esperanzas, construyendo poco a poco un futuro en el que el miedo y la incertidumbre daban paso a la seguridad y la felicidad. Finalmente, al llegar a la etapa en la que ya no solo sobrevivía sino que prosperaba, decidí que era momento de enfrentar un viejo dolor del pasado. Comprar la casa de mi infancia, la que representaba tanto los recuerdos de mi niñez como los conflictos y el sufrimiento de haber sido rechazado, fue mi manera de cerrar ese círculo. No se trató de venganza pura, aunque la satisfacción de ver sus rostros al saber que yo ahora tenía el control fue innegable. Para mí, este acto simbolizaba la reivindicación de mi autonomía, el dejar atrás el resentimiento y la toma de las riendas de mi propio destino. Pude ver en ese gesto la oportunidad de perdonar, o al menos de liberarme del peso del pasado, sabiendo que, aunque mis padres nunca comprendieran mi decisión, yo había demostrado, a pesar de todo, que era dueño de mi propio camino.